Miguel jamás imaginó que un día la vida lo pondría en la dolorosa encrucijada de tener que escoger entre su esposa y su madre. Pero cuando Sofía le lanzó aquel ultimátum, lo hizo sin darse cuenta de que estaba empujando a su marido hacia una decisión que marcaría su destino para siempre. Lo que Miguel no podía prever era que un visitante inesperado llegaría más adelante para enseñarle el verdadero peso del honor y el significado profundo del arrepentimiento. Aquella mañana en Guadalajara, el aire fresco se colaba por las rendijas de las ventanas trayendo consigo el aroma reconfortante del pan dulce recién hecho y el café de olla que siempre anunciaban el inicio de un nuevo día en la casa humilde de la colonia Libertad. Miguel Hernández se removía lentamente entre las sábanas de su cama matrimonial mientras los primeros sonidos provenientes de la cocina le avisaban que su madre, doña Carmen, ya estaba despierta, repitiendo con precisión el mismo ritual que había cumplido durante 3 décadas, preparar el desayuno para su hijo. A sus 42 años, Miguel trabajaba como supervisor en una fábrica textil en el corazón de la ciudad, un empleo que, aunque modesto, le daba cierto orgullo. Era un hombre de complexión media, con la piel endurecida por años de trabajo manual y una mirada serena donde aún brillaba la chispa de bondad que había heredado de su padre. Desde niño había sido educado en los valores tradicionales mexicanos. Respeto a los mayores, amor por la familia y la importancia de mantener el honor por encima de cualquier cosa. Sin embargo, no sabía que el destino pronto pondría a prueba aquellos principios con una crueldad que jamás imaginó. Sofía, su esposa desde hacía 8 años, dormía inquieta a su lado. A sus 35 años era una mujer atractiva, elegante y con ambiciones que sobrepasaban con mucho lo que su situación económica actual podía ofrecerle. Había crecido en una familia de clase media en Zapopan y siempre había sentido que merecía más de lo que la vida le había permitido tener. Su matrimonio con Miguel había sido, en parte, una apuesta por la estabilidad, un refugio seguro, aunque con el tiempo la presencia constante de doña Carmen en la casa se había convertido en una espina dolorosa que no dejaba de punzarle el alma. Otra vez levantándose tan temprano, murmuró Sofía con fastidio, cubriéndose la cabeza con la almohada para no escuchar el ruido de los utensilios en la cocina. Miguel soltó un suspiro resignado. Aquella misma escena se repetía casi todas las mañanas. «Es su casa, Sofía», dijo con voz calma. «Siempre le gusta preparar el desayuno antes de que salga el sol». «Nuestra casa», lo interrumpió ella, con un tono firme y cortante. «Se supone que es nuestra casa, Miguel». Esa breve conversación cargada de tensión era solo un reflejo de la grieta que se había ido abriendo entre su esposa y su madre, una fractura silenciosa pero cada vez más profunda que amenazaba con dividirlos a todos. Lo que en un principio parecían simples roces cotidianos se había transformado en una guerra fría de miradas evitadas, comentarios disimulados y pequeños territorios conquistados dentro del mismo techo. Doña Carmen, de 73 años, era una mujer de estatura baja pero de carácter firme y alma indomable. Desde que había enviudado hacía 15 años, había dedicado su vida por completo al bienestar de su único hijo. Tras la muerte de Arturo, su esposo, fue el propio Miguel quien insistió en que se quedara en la casa familiar, convencido de que era lo correcto, lo que su padre habría querido y lo que su corazón dictaba. Pero Sofía nunca compartió ese pensamiento. En la cocina, doña Carmen movía con paciencia los huevos revueltos mientras tarareaba una vieja canción de Pedro Infante, dejando que la melodía llenara el aire con un toque de nostalgia. Sus manos arrugadas, pero firmes, trabajaban con la destreza que solo los años otorgan. La mesa estaba ya puesta para 3, con los platos favoritos de Miguel dispuestos con esmero y las tortillas recién hechas, aún calientes, envueltas en un paño bordado a mano. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana, iluminando las macetas de geranios que ella cuidaba con devoción cada mañana. En las paredes colgaban fotografías que contaban la historia de una familia en otro tiempo feliz, Miguel de niño con su uniforme escolar, la boda de doña Carmen y Arturo, unas vacaciones en Puerto Vallarta, cumpleaños, primeras comuniones, recuerdos que parecían querer detener el tiempo y rescatar la armonía que poco a poco se escapaba entre sus dedos. Miguel entró a la cocina con paso tranquilo,
respirando el aroma familiar del café recién colado. «Buenos días, mamá», saludó con ternura mientras le daba un beso en la mejilla. «Buenos días, mijito», respondió ella con una sonrisa cansada, pero sincera. «Ya está listo el desayuno, hice tus huevos como a ti te gustan, con un poquito de chile y frijoles refritos», dijo doña Carmen con esa dulzura cotidiana que escondía años de costumbre y amor. Miguel sonrió, dejando que un suspiro leve se escapara de sus labios. A pesar de las tensiones que pesaban sobre la casa, esos pequeños momentos de normalidad familiar eran su refugio, una pausa breve en medio del caos silencioso. Se sentó en su lugar de siempre, el de al lado de la ventana, mientras su madre le servía el café en su taza favorita, una de cerámica azul con un pequeño desportillado en el borde que él se negaba a reemplazar, quizá porque ese objeto simple guardaba la esencia de su hogar. La cocina era, sin duda, el corazón palpitante de aquella casa modesta. Allí, el tiempo parecía no correr. La vieja estufa de gas, aunque marcada por los años, seguía cumpliendo su función con fidelidad. El refrigerador estaba cubierto de imanes con fotografías de viajes y celebraciones, testigos callados del paso de los años. En una esquina, la alacena de madera heredada de su abuela guardaba platos, tazas y recuerdos, cada uno con su propia historia. Todo en ese espacio respiraba tradición, como si las paredes conservaran los ecos de las risas pasadas y las conversaciones que alguna vez unieron a la familia. ¿Y Sofía?, preguntó doña Carmen con voz suave, aunque en su tono se percibía un matiz de resignación, como si ya conociera la respuesta. «Ahorita baja», respondió Miguel, fingiendo una tranquilidad que no sentía. Sabía perfectamente que su esposa esperaría a que él terminara de desayunar antes de aparecer, era una de esas pequeñas batallas silenciosas que se habían vuelto parte de la rutina diaria. Doña Carmen asintió sin decir más y comenzó a limpiar la estufa con movimientos pausados. A lo largo de los años había aprendido a reconocer el silencio incómodo de esa casa, a sentir en el aire las tensiones no dichas. Sabía que su presencia era el origen de la incomodidad de Sofía, pero ¿a dónde podía ir? Sus hermanos vivían lejos, y la pensión apenas le alcanzaba para los medicamentos y los gastos más básicos. Aquella casa no era solo un techo, era su historia entera. El lugar donde había visto crecer a su hijo, donde había llorado la muerte de su esposo, y donde, entre paredes agrietadas y fotos envejecidas, había encontrado consuelo en los momentos más duros. El desayuno transcurrió con una calma aparente. Miguel hojeaba las noticias en su teléfono mientras comía, y su madre se movía por la cocina con la precisión de quien ha repetido las mismas tareas toda una vida. Entre bocado y bocado, intercambiaban comentarios triviales sobre el clima o los chismes del vecindario, evitando cuidadosamente tocar el tema que ambos sabían que flotaba sobre la mesa como una sombra persistente, la creciente hostilidad de Sofía. Miguel masticaba despacio, saboreando no solo los huevos con frijoles, sino también la paz efímera de esos minutos antes de salir rumbo al trabajo. Pero en el fondo, sabía que esa tranquilidad era engañosa. Sentía venir la tormenta, y cada palabra de Sofía en los últimos días le había dejado claro que algo estaba por romperse. Mientras su madre lavaba los platos, él la observaba en silencio. Las manos de doña Carmen, aunque marcadas por los años, seguían moviéndose con destreza. Eran las mismas manos que habían sostenido las suyas cuando era niño enfermo, las mismas que habían cosido hasta altas horas de la noche para pagarle los estudios, las mismas que habían acariciado su frente en las noches de fiebre. ¿Cómo podría siquiera pensar en pedirle que se fuera de su propia casa? Poco después, el sonido de sus pasos subiendo las escaleras anunció que Miguel se preparaba para irse al trabajo. En ese instante, Sofía apareció en la cocina. Su entrada fue silenciosa, pero su presencia llenó el espacio. Llevaba puesta una bata de seda verde que brillaba con la luz del sol, contrastando con el delantal floreado de doña Carmen. Ambas mujeres se miraron apenas un segundo, suficiente para que en ese cruce de miradas se revelaran años de resentimientos contenidos y heridas nunca sanadas.
Buenos días, dijo Sofía con una voz educada pero helada, como si las palabras le pesaran en la lengua. Buenos días, respondió doña Carmen, sin levantar la vista, concentrada en secar los platos. Sofía se sirvió una taza de café y se sentó en el extremo opuesto de la mesa. Entre ellas cayó un silencio espeso, un silencio que lo decía todo, reproches callados, orgullo herido, y una convivencia sostenida por el más frágil de los hilos. La tensión en la cocina era tan densa que parecía llenar cada rincón del aire, como si se pudiera cortar con un cuchillo sin mucho esfuerzo. El silencio pesaba, casi dolía. Finalmente, doña Carmen, con el corazón encogido y la voz cargada de una calma forzada, no pudo contenerse más. «Sofía, ¿podemos hablar un momento?», dijo con ese tono suave que usaba cuando quería evitar una confrontación. La joven levantó la mirada lentamente, con una expresión retadora, los ojos entrecerrados, como un gato que se prepara para saltar ante el menor movimiento. «¿Hablar de qué?», respondió con frialdad, sin intentar disimular su molestia. «De nosotras, de esta casa, de lo que está pasando», dijo doña Carmen con un hilo de voz, intentando sonar conciliadora. «Sé que mi presencia te incomoda, y quiero entender por qué». Sofía dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el ambiente silencioso. «No me molesta su presencia, doña Carmen», respondió, con una calma tensa que ocultaba un enojo acumulado. «Lo que me molesta es que actúe como si esta casa fuera suya, como si yo fuera una invitada. Miguel y yo somos un matrimonio, y necesitamos nuestro propio espacio». Doña Carmen la miró sorprendida, su rostro palideció un poco, pero no bajó la mirada. «Esta ha sido mi casa por más de 30 años», contestó con una voz que temblaba entre la tristeza y la dignidad. «Aquí crié a mi hijo, aquí lloré la muerte de mi esposo, aquí construí mi vida entera». «Y ahora Miguel tiene una esposa», interrumpió Sofía con dureza, sus ojos brillando con una frialdad que raras veces mostraba. «Una esposa que también quiere formar su propia familia, que desea tener intimidad con su marido, que quiere poder decorar su hogar como le plazca, invitar a sus amigos sin tener que pedir permiso o sentir que alguien la está juzgando por cada decisión que toma». Cada palabra cayó sobre doña Carmen como un golpe. La anciana sintió que la garganta se le cerraba y las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos cansados. Durante años había intentado mantener la paz, caminar con cuidado para no incomodar a nadie, encontrar ese equilibrio imposible entre ser madre y no convertirse en una carga. «Yo nunca he querido entrometerme en su matrimonio», dijo con voz quebrada, intentando mantener la compostura mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Siempre he tratado de respetar su espacio y sus decisiones». Sofía respiró hondo antes de responder, como si se preparara para lanzar el golpe final. «Su sola presencia interfiere, doña Carmen», dijo despacio, casi con crueldad. «Mientras usted siga aquí, Miguel nunca va a poder ser completamente mío. Siempre será su niño, no mi esposo. Siempre comparará mi comida con la suya, mis decisiones con las que usted tomaría, mi forma de cuidar la casa con su manera de hacerlo». Cada palabra, cuidadosamente pronunciada, fue un dardo directo al corazón de la mujer que había dedicado su vida a cuidar a su hijo. En ese momento, el sonido de la ducha cesó en el piso de arriba, rompiendo el silencio tenso que se había apoderado de la cocina. Era la señal de que Miguel pronto bajaría. Sofía se levantó, alisó la bata de seda verde que llevaba puesta y dio unos pasos hacia la escalera, pero antes de irse se giró. Su mirada era fría, determinada, con un brillo que mezclaba rabia contenida y una pizca de crueldad. «Esto no puede seguir así, doña Carmen», dijo con voz firme. «Algo tiene que cambiar, y muy pronto». Luego desapareció por el pasillo sin mirar atrás. 15 minutos después, Miguel bajó vestido para el trabajo. Llevaba su camisa perfectamente planchada y los zapatos lustrados que su madre había limpiado la noche anterior. Al entrar en la cocina, se detuvo un instante.
Doña Carmen estaba sentada frente a la mesa, con los ojos rojos e hinchados, las manos temblorosas rodeando una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. Los platos del desayuno seguían sin lavar, algo que en ella era completamente inusual. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó con cautela, aunque su voz revelaba que ya presentía la respuesta. Nada, mijito, respondió doña Carmen forzando una sonrisa débil. Solo estoy un poco cansada, no te preocupes. Anda, ve a trabajar tranquilo. Miguel la observó unos segundos más, sabiendo que mentía. La conocía demasiado bien, podía ver el dolor oculto tras su gesto sereno. Pero también sabía que insistir solo la haría sufrir más. Se inclinó, le dio un beso en la frente y sintió como su madre se aferraba a él un segundo más de lo habitual, como si quisiera detener el tiempo. Al salir y subir a su viejo Tsuru, mientras el motor encendía con un ronroneo cansado, la imagen de su madre quedó grabada en su mente. Aquella mirada triste, resignada, lo acompañó durante todo el camino a la fábrica, como una espina que se hundía más con cada kilómetro. Durante el trayecto por las calles conocidas de Guadalajara, Miguel conducía despacio, dejando que su mirada se perdiera en los lugares que formaban parte de su historia. Pasó frente a la vieja panadería donde doña Carmen lo llevaba de niño cada domingo, cuando apenas alcanzaba a mirar sobre el mostrador y el pan dulce aún le parecía un tesoro. Luego vio la farmacia de la esquina, la misma donde su madre compraba sus medicinas y siempre platicaba unos minutos con el boticario. Y, al doblar la siguiente calle, la fachada blanca de la iglesia donde había hecho su primera comunión le trajo un nudo a la garganta. Todo aquello, que alguna vez representó su hogar, su seguridad, su infancia, ahora se sentía frágil, como si el tiempo y los conflictos hubieran empezado a desmoronar los cimientos de su mundo. En la fábrica textil, el bullicio de las máquinas industriales lo recibió como de costumbre, pero ese día, los sonidos metálicos parecían más fuertes, más lejanos, como si vinieran desde otro lugar. Miguel intentaba concentrarse en su trabajo, repasando mentalmente las tareas que debía supervisar, revisar la calidad de la producción, coordinar con los encargados de los distintos departamentos, verificar que las metas del día se cumplieran. Era un empleo que requería atención constante y precisión, pero su mente no podía escapar de la imagen de su madre llorando sobre la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té con las manos temblorosas. Cada vez que trataba de enfocarse, la escena volvía como un eco persistente, como un disco rayado que no dejaba de repetirse. El edificio era amplio, de techos altos, con el aire cargado del olor a tela nueva, aceite de máquina y sudor humano. Las voces de las costureras se mezclaban con el ruido mecánico, creando un murmullo constante. Miguel caminaba entre las filas de mujeres que trabajaban concentradas, la mayoría de mediana edad, mujeres de manos fuertes y miradas cansadas, pero llenas de dignidad. Algunas le recordaban inevitablemente a su madre, mujeres que se habían partido el alma para sacar adelante a sus hijos, que habían aprendido a resistir sin quejarse. Durante la hora del almuerzo, Miguel se sentó en el pequeño patio de cemento de la fábrica, buscando un poco de aire. Frente a él se sentó Roberto, su compañero de trabajo y amigo desde hacía más de una década. Roberto, con su cabello ya encanecido y su piel curtida por los años, era un hombre que había vivido muchas batallas familiares. Había crecido bajo la sombra del machismo tradicional mexicano, pero con el tiempo había aprendido a adaptarse a los nuevos tiempos, aunque sin renunciar del todo a sus viejas creencias. «Te ves preocupado, hermano», comentó Roberto mientras desenvolvía con calma su torta de jamón. «Apenas has probado tu comida. ¿Todo bien en casa?» Miguel suspiró hondo, como si soltar el aire fuera lo único que lo mantenía entero. «Problemas en casa», admitió al fin. «Sofía y mi madre ya no se pueden ni ver». Roberto asintió con una mueca que denotaba comprensión, como quien escucha una historia que ha vivido 1000 veces. «El clásico pleito entre suegra y nuera», dijo con tono resignado. «Es casi una ley natural, compadre. Yo pasé por lo mismo hace años con mi Carmen y mi madre». Miguel levantó la vista, curioso.
¿Y cómo lo resolviste?, preguntó, aunque algo en su interior le decía que no iba a gustarle la respuesta. Roberto dio un trago largo a su refresco y se recargó en la pared, mirando al cielo encapotado. Mi esposa me puso el mismo ultimátum que, si no me equivoco, pronto te pondrá Sofía, si es que no lo ha hecho ya. Me dijo, o tu madre o yo. Así, directo. ¿Y qué hiciste?, preguntó Miguel, con el estómago apretado. Tuve que llevar a mi madre a un asilo en Tlaquepaque, respondió Roberto con pesar, sin adornar sus palabras. La sola mención de la palabra asilo le provocó a Miguel un nudo en el pecho. Bajó la mirada, removiendo con el tenedor los frijoles que tenía en el plato. ¿Y cómo lo tomó ella?, preguntó en voz baja. Roberto guardó silencio un instante, como si buscara las palabras adecuadas. Al principio se sintió traicionada, abandonada. No me habló durante medio año. Tomó un bocado y masticó despacio, reflexionando. Pero con el tiempo lo entendió, o al menos eso me dijo. Los matrimonios necesitan su espacio, Miguel. Es la realidad de hoy. Ya no es como antes, cuando las familias enteras vivían bajo el mismo techo. Miguel frunció el ceño, sintiendo una punzada de culpa. Pero es mi madre, Roberto. Ella me crió sola después de que murió mi papá. Trabajó doble turno en la maquiladora para que yo pudiera estudiar. Lo dio todo por mí. ¿Cómo podría darle la espalda ahora que me necesita? Roberto, con gesto sereno, le puso una mano firme en el hombro. No se trata de darle la espalda, hermano, dijo con voz pausada. Se trata de aceptar que las cosas cambian. El matrimonio exige espacio, y tu primera responsabilidad ahora es con tu esposa. Cuando te casaste, prometiste ante Dios y ante la ley que ella sería tu prioridad. Así funciona esto hoy en día, aunque duela. Miguel se quedó callado, moviendo distraídamente los frijoles en su plato. No se siente correcto, murmuró al fin, casi para sí mismo. Roberto lo observó con una mezcla de compasión y experiencia. Sabía que, tarde o temprano, Miguel tendría que enfrentarse a la decisión que tanto temía. Y en el fondo, Miguel también lo sabía, aunque su corazón se negara a aceptarlo. Muchas veces las cosas que son correctas no se sienten bien al principio, dijo Roberto con la serenidad de quien ha tenido que tomar decisiones que duelen, pero que sabe que eran necesarias. Piénsalo, Miguel, continuó con voz firme, ¿qué prefieres? ¿Tener un matrimonio estable, lleno de paz, con tu madre viviendo en otro sitio pero bien cuidada y segura, o quedarte con un hogar dividido, con una esposa infeliz y una madre que se siente culpable de haberte hecho perder tu matrimonio? Las palabras de Roberto quedaron grabadas en la mente de Miguel como un eco persistente que lo acompañó durante todo el día. Había una lógica dura, casi fría, en lo que su amigo le decía, y aunque no podía negar que tenía razón, algo en su interior se resistía. Era una parte profunda de sí mismo, una voz que le recordaba todo lo que su madre había hecho por él, todo lo que había sacrificado. Doña Carmen no solo era su madre, era su refugio, su guía, el pilar que lo había sostenido cuando la vida se vino abajo tras la muerte de su padre, cuando apenas tenía 17 años. Pensar en pedirle que dejara la casa que había sido su hogar durante décadas le parecía una crueldad imperdonable. Mientras supervisaba la producción de la tarde, su mente viajaba constantemente al pasado. Entre el ruido rítmico de las máquinas de coser, Miguel revivía imágenes de su infancia como si se proyectaran ante él, su madre trabajando incansablemente hasta la medianoche cosiendo ropa por encargo para poder pagar sus cuadernos, las noches en vela cuidándolo cuando la fiebre no le daba descanso, las lágrimas de orgullo que ella derramó el día que él se graduó de preparatoria, sabiendo que había cumplido el sueño de darle una vida mejor. Todo eso pesaba sobre su conciencia, haciéndole imposible imaginar un futuro en el que ella no estuviera bajo el mismo techo. Cuando regresó a casa al caer la tarde, la tensión se podía cortar en el aire.
Sofía estaba sentada en la sala viendo su telenovela favorita, con el volumen más alto de lo normal, mientras doña Carmen se movía en la cocina en un silencio tan profundo que resultaba inquietante. Miguel saludó, intentando aparentar normalidad, pero el ambiente era tan denso que las palabras se sentían fuera de lugar. A la hora de la cena, se sentaron a la mesa los tres. El plato era pollo en mole con arroz rojo y tortillas recién hechas, la combinación que siempre había sido la favorita de Miguel. Sin embargo, esa noche, el sabor le resultó amargo, como si todo el cariño que solía acompañar esa comida se hubiera desvanecido. Notó que su madre había cocinado con el mismo esmero de siempre, pero había señales que no podía ignorar, los ojos hinchados, la mirada perdida y esos suspiros largos que parecían contener todo el peso de los años. Sofía, en cambio, comía sin mostrar emoción, haciendo de vez en cuando comentarios irrelevantes sobre la telenovela, intentando llenar el silencio incómodo con palabras vacías. Miguel observaba cómo su esposa evitaba mirar directamente a su madre, y esa distancia le dolía más que cualquier discusión. Al terminar la cena, doña Carmen se levantó sin decir palabra y comenzó a lavar los platos con movimientos automáticos, como si lo hiciera por costumbre más que por voluntad. En ese momento, Sofía le hizo una seña a Miguel para que la acompañara al pequeño jardín del fondo. Salieron al aire libre. Era un espacio modesto pero lleno de vida, con rosales que doña Carmen cuidaba con cariño, macetas de geranios, hierbabuena fresca y un árbol de limón que siempre tenía frutos, como si se negara a envejecer. En el centro había una mesa de plástico blanco donde solían sentarse a platicar en las tardes tranquilas. La noche estaba templada, y en el aire flotaba el murmullo de la ciudad, el sonido lejano del tráfico, el ladrido ocasional de un perro, las risas de los vecinos que cenaban con la televisión encendida. Miguel, tenemos que hablar, dijo Sofía finalmente, con ese tono que él ya conocía demasiado bien, el tono que anunciaba una conversación difícil. Te escucho, respondió, aunque en su interior ya sabía que lo que venía no sería fácil. Sofía respiró hondo, como quien se prepara para lanzarse desde un acantilado. Su mirada era firme, y su voz, aunque temblorosa, cargaba una determinación que nacía de la desesperación. Ya no puedo más, dijo. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir compartiendo esta casa con tu madre. Me siento como una extraña en mi propio hogar, como si cada rincón me recordara que no pertenezco aquí. Estoy cansada de competir por tu atención, cansada de sentirme juzgada, de vivir bajo sus ojos que nunca aprueban nada de lo que hago. Ella no me acepta, Miguel, y nunca lo hará. Y yo ya no puedo seguir pretendiendo que esto está bien. Miguel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las palabras de su esposa le cayeron como un golpe en el pecho, y por primera vez comprendió que el conflicto que tanto había tratado de ignorar estaba a punto de estallar sin remedio. Miguel había temido este instante durante meses, aunque en el fondo había mantenido la esperanza ingenua de poder evitarlo para siempre. El momento que más temía, ese que había tratado de esquivar con silencios y excusas, finalmente estaba frente a él. Sofía, por favor, no volvamos a lo mismo, dijo con voz cansada, intentando apaciguar el huracán que veía gestarse en los ojos de su esposa. No me interrumpas, lo detuvo ella, con un tono más firme, la mirada fija y brillante, cargada de una determinación que él no recordaba haber visto nunca. He tratado de ser paciente, Miguel. He intentado adaptarme durante 8 años, 8 largos años. Pero esto no está funcionando, y lo peor es que nunca va a funcionar. Tu madre me detesta, y ya no puedo seguir fingiendo que algún día todo se va a arreglar como por arte de magia. Miguel abrió la boca para responder, pero Sofía no le dio oportunidad. Mi madre no te odia, Sofía. Solo está acostumbrada a su forma de vivir. Intentó explicar, pero ella soltó una risa amarga, una risa sin humor. Miguel, por favor, dijo con un tono cargado de frustración, no me trates como si fuera una tonta.
Veo perfectamente cómo me mira cuando entro a su cocina, como si estuviera profanando su santuario. Escucho sus suspiros cuando propongo cambiar algo en la casa, como si cada idea mía fuera un insulto a su manera de vivir. La oigo hablar de los viejos tiempos, cuando ustedes dos eran inseparables, cuando esta casa solo les pertenecía a ustedes. Para ella, yo soy la intrusa, la mujer que le arrebató a su hijo. Miguel bajó la mirada. No podía negar que había verdad en las palabras de Sofía. Su madre nunca había ocultado del todo su nostalgia por aquellos años donde solo estaban ellos dos, donde la casa giraba alrededor de sus rutinas, sus risas, sus silencios. Pero también comprendía a doña Carmen. Después de tantos años siendo la dueña de ese hogar, la que decidía qué se cocinaba, cómo se decoraban las habitaciones, qué flores adornaban la sala, de pronto había tenido que compartir ese papel con una mujer joven que tenía su propio modo de hacer las cosas. Era un choque inevitable, pero no por eso menos doloroso. ¿Qué quieres que haga, Sofía?, preguntó Miguel finalmente, aunque su voz apenas era un susurro, consciente de que la respuesta podía romperlo. Ella lo miró directamente, con una mezcla de súplica y resolución en los ojos. No titubeó. Quiero que le pidas que se vaya. Las palabras cayeron entre ellos como una sentencia irreversible. Miguel sintió como el aire se le escapaba del pecho, como si alguien le hubiera dado un golpe seco en el estómago. Durante unos segundos no pudo reaccionar, ni pensar, ni hablar. Solo sintió el peso insoportable de lo que acababa de escuchar. Sofía, no puedo hacer eso, logró decir al fin. Es mi madre. No tiene a dónde ir. Vive de una pensión mínima, apenas le alcanza para sus medicinas. Tiene hermanas en Michoacán, replicó Sofía sin dudar, con la precisión de quien ya ha anticipado cada argumento. No va a quedarse sola. Puede quedarse con ellas. No digas que no tiene opciones. Miguel la miró con incredulidad. Tiene 73 años, Sofía. Toda su vida está aquí. Esta casa, sus doctores, sus vecinos, su iglesia, cada rincón está lleno de recuerdos. No puedes pedirme que la arranque de todo eso como si nada. Y yo soy tu esposa, respondió ella con la voz elevada, dejando salir por fin toda la rabia contenida. Soy la mujer con la que te casaste. Se supone que soy tu prioridad ahora, Miguel. Cuando nos unimos frente a Dios, prometiste amarme y respetarme por encima de todo. ¿O ya olvidaste tus votos? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no recuerdas esas palabras? Miguel se llevó las manos al cabello, frotando su rostro con desesperación. Sentía como si estuviera dividido en dos mitades irreconciliables, cada una tirando de su corazón en una dirección distinta. No es tan fácil, Sofía, respondió, su voz cargada de agotamiento. No puedes reducir 30 años de historia con mi madre a una cita bíblica. Sí lo es, replicó ella, dando un paso hacia él. Es una decisión, Miguel. Una decisión que todos los hombres casados tienen que tomar tarde o temprano. No puedes seguir queriendo mantenernos a las dos bajo el mismo techo. O eliges a tu madre, o me eliges a mí. Pero no puedes tenerlo todo, porque esta situación está matando nuestro matrimonio día tras día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un eco que no se apagaba. El ultimátum había sido dicho, sin posibilidad de volver atrás. Miguel giró lentamente la cabeza hacia la ventana y, a través del cristal, vio a su madre en la cocina, terminando de lavar los platos con movimientos lentos y cuidadosos. La luz amarilla del foco caía sobre ella, dibujando su silueta encorvada. Se veía tan pequeña, tan frágil, que por un instante él sintió que toda la tensión de aquellos días la estaba consumiendo, reduciéndola poco a poco, como si el peso de su propio amor se le viniera encima. Necesito tiempo para pensar, murmuró Miguel finalmente, con una voz tan baja y extraña que ni él mismo la reconoció. Sentía que las palabras le salían como desde otro cuerpo, como si fuera un espectador de su propia vida. Sofía,
En cambio, lo miró con la serenidad helada de quien ya ha agotado toda paciencia. Miguel, yo he estado pensando en esto desde hace meses. No te imaginas cuánto. He sido paciente, más de lo que cualquiera habría soportado. He intentado adaptarme, he hecho sacrificios, he tratado de que todo funcione de una u otra manera. Pero ya no puedo seguir así. Esto me está consumiendo, me está quitando el sueño, me está enfermando por dentro. Miguel frunció el ceño, con el corazón acelerado, y apenas pudo preguntar, ¿qué estás diciendo exactamente, Sofía? Ella lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada ya no quedaba rastro de la mujer dulce con la que se había casado, sino alguien distinto, alguien endurecido por el resentimiento y el cansancio. Su tono era frío, medido, sin titubeos. Lo que quiero decir, Miguel, es que si tu madre no se va de esta casa en las próximas 2 semanas, entonces seré yo quien se vaya. Por un instante, el silencio se volvió tan denso que parecía oírse el eco del propio corazón de Miguel golpeando en su pecho. Sintió un frío recorrerle la espalda, un sudor helado que se formó en su nuca. ¿Me estás amenazando?, preguntó con voz tensa, intentando contener la rabia y el miedo. No, no te estoy amenazando, respondió Sofía con calma, sin apartar la mirada. Te estoy dando una elección. Te estoy mostrando la realidad tal como es. No puedes tenerlo todo, Miguel. O eliges a tu madre o me eliges a mí. O te aferras a tu pasado o decides apostar por tu futuro. Pero no puedes seguir intentando sostener las dos cosas, porque al final vas a perder ambas. Miguel apretó los puños con impotencia. Sofía, eso no es justo, alcanzó a decir, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. La vida no es justa, Miguel. Nunca lo ha sido. Pero sí exige decisiones. Y yo ya tomé la mía. Ahora te toca a ti decidir. Aquella noche, el sueño fue imposible. Miguel permaneció despierto, mirando el techo, mientras Sofía dormía a su lado con una tranquilidad que lo desconcertaba. Su respiración era lenta, profunda, como la de alguien que finalmente había descargado una carga demasiado pesada. A su lado, él se sentía atrapado en una encrucijada sin salida. Cada palabra de ella retumbaba en su cabeza, golpeándolo una y otra vez, hasta el cansancio. En la quietud de la madrugada, podía oír los ruidos familiares de la casa, los pasos leves de su madre dirigiéndose al baño, el crujido de la vieja cama de madera, su tos seca que se había vuelto habitual en los últimos años. Eran sonidos que habían formado parte de su vida desde siempre, tan familiares y reconfortantes como el latido de su propio corazón. Sin pensarlo mucho, se levantó a las 3 de la mañana y fue a la cocina por un vaso de agua, esperando calmar la ansiedad que lo devoraba. Encima de la mesa encontró una nota. Era una hoja doblada con cuidado, escrita con la letra temblorosa y perfectamente reconocible de Doña Carmen, esa misma caligrafía que había visto durante toda su infancia en los recados que ella le metía en la lonchera o en las listas de mandado pegadas al refrigerador. Miguel la despegó lentamente y comenzó a leer. Mijito, sé que las cosas entre Sofía y yo están difíciles. Me doy cuenta de cómo sufres tratando de mantener la paz entre las dos. No quiero seguir causándote más preocupaciones ni problemas de los que ya tienes. Si crees que es lo mejor para tu matrimonio, puedo irme a quedar con tu tía Esperanza por un tiempo, hasta que todo se calme. Solo quiero verte feliz y que tu matrimonio funcione. Con todo mi amor, tu mamá que te adora. Miguel leyó la nota una y otra vez, como si quisiera convencerse de que había entendido mal. Pero las lágrimas comenzaron a nublarle la vista antes de llegar al final. Cada palabra de su madre era una muestra más de su amor silencioso, de ese sacrificio infinito que había marcado toda su vida. Siempre dispuesta a renunciar a su propia paz por la felicidad de los demás, incluso ahora, cuando lo único que ella había hecho era amar. Pero una pregunta lo atormentaba mientras apretaba el papel entre sus manos: ¿era realmente esa la solución, o simplemente la salida más fácil, la que evitaba el conflicto a costa del corazón de todos?
Caminó despacio por el pasillo, y al pasar frente a la habitación de su madre, notó que la puerta estaba entreabierta. A través de la penumbra, la vio dormida, con el rosario todavía entrelazado entre los dedos, y el gesto preocupado que ni el sueño lograba borrar completamente. Los días siguientes se convirtieron en un tormento silencioso, un purgatorio cotidiano que se extendía por toda la casa. Nadie alzaba la voz, pero el aire estaba cargado de una tristeza que se podía sentir, densa y fría. Miguel observaba a su madre moverse por las habitaciones como un alma en despedida, acariciando los muebles, ordenando cosas que no necesitaban orden, deteniéndose a mirar los retratos familiares con los ojos húmedos. Parecía que ya se estuviera despidiendo, que cada paso fuera una manera de grabar en la memoria los rincones de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Sofía, en cambio, parecía experimentar una especie de alivio, como si al fin vislumbrara el final de una larga batalla que la había agotado durante años. En esos días, su actitud hacia Miguel cambió de manera notable. Volvió a mostrarse dulce, cariñosa, incluso atenta, con una ternura que él no había sentido en mucho tiempo. Era como si quisiera recuperar de golpe todo el amor perdido entre tantas discusiones. Sin embargo, esa aparente armonía no hacía más que resaltar lo que Miguel ya sabía en el fondo, que la casa estaba dividida en dos mundos opuestos, dos realidades paralelas que convivían bajo el mismo techo. En una de ellas, su madre se preparaba en silencio para una despedida que la desgarraba por dentro, mientras en la otra, su esposa contaba los días con la ilusión de comenzar una nueva etapa de libertad, de intimidad y de control sobre su propio hogar. Miguel, en medio de ambas, se sentía atrapado, desgarrado, como un traidor que inevitablemente iba a fallarle a alguien, sin importar qué camino eligiera. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera confabulado para hacerlo sufrir. Cada mañana, al despertar, Miguel deseaba por un instante que todo hubiera sido una pesadilla, una de esas que se desvanecen con la luz del amanecer. Pero en cuanto bajaba a la cocina y veía el rostro cansado y resignado de su madre, sabía que todo seguía igual, o quizás peor. Doña Carmen continuaba con sus rutinas de siempre, preparando el café, barriendo el patio, regando sus plantas. Pero había algo diferente en su manera de moverse, una especie de fragilidad nueva, una quietud que hablaba de rendición. Su mirada había perdido brillo, como si la vida se le escapara poco a poco sin que ella misma se resistiera. En la fábrica, Roberto notó enseguida el cambio. Miguel ya no era el mismo. Había adelgazado, su rostro se veía ojeroso, la mirada ausente, y realizaba su trabajo de manera mecánica, sin la energía ni el enfoque de antes. Durante la pausa de la tarde, mientras compartían un cigarrillo en el patio trasero, el aire olía a humedad y a aceite de máquina. Roberto lo observó en silencio un momento antes de preguntar con voz grave: ¿Ya decidiste qué vas a hacer, hermano? Miguel soltó el humo lentamente, mirando hacia el horizonte de Guadalajara, donde el sol caía detrás de los edificios industriales. Creo que sí, respondió con tono apagado. Creo que mi madre va a tener que irse. Roberto asintió con comprensión y le dio una palmada en el hombro. Es lo que debe hacerse, Miguel. Te va a doler, claro, pero a la larga todos van a estar mejor. Créeme. Miguel lo miró con una mezcla de duda y desesperación. ¿De verdad crees eso? ¿Crees que esto es lo correcto? Roberto suspiró, recordando su propio pasado. Estoy seguro. Mi madre también se sintió herida al principio, como si la estuviera abandonando. Pero con el tiempo entendió. Ganó independencia, volvió a tener su propio espacio y dejó de sentirse una carga. Y mi matrimonio, gracias a eso, se salvó. Carmen y yo llevamos 10 años de paz desde entonces. Aún así, Miguel no podía sentirse en paz. Nada dentro de él resonaba con la idea de estar haciendo lo correcto. Más bien, sentía que estaba rompiendo algo sagrado, traicionando todo lo que su padre le había enseñado cuando aún vivía: el respeto, la gratitud, la lealtad familiar. Esa noche,
Mientras cenaban en un silencio denso que se había vuelto la nueva normalidad, él observaba con detenimiento a las dos mujeres que más amaba en el mundo. Su madre comía despacio, sin apetito, y de vez en cuando levantaba la vista hacia él con ojos llenos de ternura y tristeza, como si tratara de grabar su rostro en la memoria. Sofía, en contraste, parecía tranquila. Masticaba despacio, en paz, e incluso le dedicó algunas sonrisas suaves, algo que no hacía desde hacía meses. El mole está delicioso, mamá, dijo Miguel intentando, en vano, romper la tensión. Gracias, mijito, respondió ella con una sonrisa cansada. Lo preparé con la receta de tu abuela, con ese chocolate que tanto te gusta. Sofía no dijo nada. En otro tiempo habría elogiado la comida, pero ya no lo hacía. Era una de esas pequeñas batallas silenciosas que había aprendido a ganar sin palabras. Evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como una muestra de aprobación hacia su suegra. Como si reconocer su talento en la cocina fuera concederle territorio en la guerra fría que ambas libraban día a día. Después de cenar, Miguel se ofreció a ayudar a su madre a lavar los platos, un gesto que no tenía desde hacía años. El sonido del agua y los trastes era lo único que llenaba el aire. Mientras él secaba un vaso, doña Carmen rompió el silencio sin mirarlo directamente. «Miguel, ¿leíste la nota que te dejé el otro día?» «Sí, mamá», respondió él con un hilo de voz. «¿Y has pensado en lo que te escribí?», preguntó ella, deteniendo sus manos en el agua tibia. Miguel continuó secando el mismo vaso una y otra vez, como si no supiera qué hacer con las manos. Finalmente, con esfuerzo, dijo: «Mamá, ¿de verdad estarías dispuesta a irte?». Doña Carmen levantó la vista y lo miró fijamente, con los ojos húmedos pero firmes. «Si eso es lo que necesitas para ser feliz, sí, mijito. Lo haría. Pero recuerda, esta es tu casa. Aquí viví contigo y con tu padre desde que nos casamos. Aquí creciste, aquí amamos, aquí lloramos. Y, a pesar de todo, aquí he sido feliz». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de amor, resignación y una tristeza tan profunda que parecía llenar todo el espacio. Miguel sintió un nudo en la garganta, consciente de que ninguna decisión lo dejaría intacto, pero los tiempos cambian, mijito, todo cambia, las familias también. Lo que en mi época se consideraba normal, ahora ya no lo es, las costumbres se transforman y uno tiene que aprender a aceptarlo aunque duela, dijo doña Carmen con una voz cansada pero llena de esa serenidad que solo dan los años. «No me parece justo», murmuró Miguel, apretando los labios con impotencia. «La justicia, hijo, es un lujo que las mujeres de mi generación ya no podemos darnos», respondió ella con una tristeza tranquila, como quien ha comprendido que algunas batallas simplemente no se ganan. A veces lo único que nos queda es la resignación y la esperanza, esa esperanza que nunca muere, de que nuestros hijos puedan ser más felices que nosotras. Esas palabras atravesaron el corazón de Miguel como cuchillos invisibles. Sintió un peso tan grande que por un instante le costó respirar. Su madre estaba dispuesta a dejar atrás su casa, su rutina, su pequeño mundo de recuerdos, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, solo por verlo en paz, por no seguir siendo motivo de conflicto entre él y su esposa. Aquello era, sin duda, el más puro acto de amor materno, pero al mismo tiempo, a Miguel le dolía como una traición silenciosa a todo lo que ella misma le había inculcado durante su vida, la unión familiar, la gratitud, la lealtad que uno debía a la sangre. La noche en que finalmente reunió el valor para hablar con ella de frente, una lluvia fina caía sobre Guadalajara. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos del empedrado y el sonido suave de las gotas golpeando los cristales de las ventanas llenaba la casa de una melancolía casi palpable. Parecía que el cielo mismo lloraba con ellos. Cuando entró a la sala, la encontró sentada en su viejo sillón, tejiendo un suéter azul para el nieto de una vecina. Sus manos se movían con la destreza de siempre, pero Miguel notó que los dedos temblaban ligeramente, como si ya intuyeran la conversación que se avecinaba.
En la televisión, las noticias locales sonaban a un volumen tan bajo que apenas se distinguían las voces de los presentadores, como un murmullo lejano. «Mamá, tenemos que hablar», dijo finalmente. Doña Carmen levantó la vista lentamente, dejando que las agujas del tejido se detuvieran entre sus manos. Sus ojos, profundos y cansados, ya sabían lo que estaba a punto de escuchar. No hubo sorpresa en su expresión, solo una resignación serena que partió el alma de Miguel en dos. Él se sentó a su lado en el mismo sofá donde había pasado tantas etapas de su vida, ahí había hecho la tarea cuando era niño, ahí había visto caricaturas los domingos por la mañana, ahí había llorado sus primeras decepciones amorosas, y ahí su madre lo había cuidado cuando enfermaba, noche tras noche, sin dormir. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «esto es lo más difícil que he tenido que decir en mi vida». Doña Carmen dejó el tejido en su regazo y, sin dudarlo, tomó las manos de su hijo entre las suyas. Sus palmas, curtidas por los años y el trabajo, aún conservaban ese calor familiar, ese toque que siempre lo había hecho sentir seguro. «Dime, hijito, no tengas miedo», susurró ella con ternura. Miguel tragó saliva, intentando que las palabras salieran sin quebrarse. Creo que sería mejor si te fueras a vivir con la tía Esperanza por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen aquí». Aunque doña Carmen lo había presentido, escuchar esas palabras en voz alta fue como recibir una bofetada. Cerró los ojos y respiró hondo, como si necesitara buscar fuerzas en algún rincón del alma que aún le quedaba intacto. Cuando habló, su voz era suave, pero firme. «¿Eso es lo que tú quieres, o es lo que Sofía quiere?». La pregunta cayó entre ellos como una losa. Miguel sintió que todo el aire le abandonaba los pulmones. Durante días había tratado de convencerse de que era su decisión, de que estaba actuando por el bien de todos, que no había otra opción. Pero en lo más profundo de su ser sabía la verdad, y su madre, con esa intuición que solo las madres tienen, había apuntado directo al corazón del conflicto. «Mamá, mi matrimonio se está desmoronando», dijo finalmente, mirando el suelo. «Sofía dice que no puede seguir viviendo así, que si las cosas no cambian, ella se va a ir». Doña Carmen lo observó con calma y preguntó en voz baja, casi en un suspiro. «¿Y tú qué dices, hijo? ¿Tú qué quieres realmente?». Miguel permaneció en silencio largo rato, sin poder responder. Esa era la pregunta que había estado evitando todo ese tiempo, la que lo había perseguido en sueños, la que lo hacía despertar en mitad de la noche con el corazón en un puño. Y por primera vez comprendió que no se trataba solo de elegir entre dos mujeres, sino entre dos partes de sí mismo que no podían coexistir, que era lo que realmente deseaba Miguel en el fondo de su corazón. ¿De verdad pensaba que echar a su madre de la casa era la solución correcta o solo estaba tomando el camino más fácil para evitar un conflicto mayor? Sus pensamientos se arremolinaban dentro de su cabeza, y con voz cansada, apenas logró decir, «No sé qué más hacer, mamá. Me siento atrapado entre ustedes dos». Doña Carmen lo miró con una ternura inmensa, de esas que solo una madre puede expresar con una caricia. Le tomó las manos entre las suyas, apretándolas suavemente como si quisiera calmar el temblor invisible que recorría los dedos de su hijo. «Mijito, yo no quiero que tu matrimonio se destruya por mi culpa. Si mi presencia aquí está causando tanto problema, me iré. Pero quiero que entiendas algo muy claro, no tienes por qué sentirte culpable». Miguel bajó la mirada, y su voz se quebró. «¿Cómo no voy a sentirme culpable, mamá? Eres mi madre. Me diste la vida, me criaste tú sola después de que papá murió, trabajaste sin descanso, a veces hasta 2 empleos, solo para que yo pudiera estudiar y tener un futuro mejor». Doña Carmen sonrió con dulzura y lo interrumpió suavemente. «Y todo eso lo hice por amor, hijo. No como una deuda que esperara ser pagada algún día. Uno no cría a los hijos esperando recompensas. Tenerlos es una decisión que implica responsabilidad y cariño. Criarte fue mi mayor orgullo, no un sacrificio». Miguel respiró hondo. «Pero papá siempre me dijo que debía cuidar de ti»,
que nunca te dejara sola. Fue lo último que me pidió antes de morir. Los ojos de doña Carmen se humedecieron al escuchar el nombre de su esposo, recordando aquel amor que la había acompañado desde su juventud. Tu padre era un buen hombre, hijo, noble y recto, pero vivió en otros tiempos. En su época, las familias permanecían juntas toda la vida, bajo el mismo techo. Él no podía imaginar un mundo donde cada quien buscara su propio espacio para ser feliz. Miguel bajó la cabeza, sintiéndose dividido entre la lealtad y el deber. No quiero defraudarlo, mamá. No estás defraudando a nadie, mijito, respondió ella con una voz serena que le temblaba apenas. Estás haciendo lo que crees correcto. Estás intentando ser un buen esposo, y eso también es importante. Las lágrimas que Miguel había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, mamá. Siento tanto que todo haya llegado a esto. Siento no haber podido encontrar una manera de que funcionara para todos. No te disculpes, hijo, dijo ella acariciándole el rostro con cariño. No tienes nada de qué arrepentirte. Has sido el mejor hijo que una madre podría pedir, amoroso, respetuoso, trabajador. Ahora es momento de que seas un buen esposo también. Esa noche, con un silencio pesado flotando en el aire, Miguel ayudó a su madre a comenzar a empacar sus cosas. Cada objeto que envolvían en papel periódico era como empacar un pedacito de historia familiar, un recuerdo que olía a los años vividos juntos. Entre los objetos, estaban la fotografía de su boda con Arturo en 1972, donde ambos aparecían jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. También estaban los platos de porcelana que había heredado de la abuela, el rosario de cristal que doña Carmen usaba cada noche para rezar por su familia, y un pequeño montón de cartas de amor amarillentas por el tiempo, escritas por su esposo durante su noviazgo, aún impregnadas con un tenue aroma a violetas. ¿Estás segura de que la tía Esperanza puede recibirte?, preguntó Miguel, doblando cuidadosamente la ropa de su madre y colocándola en una maleta que parecía demasiado pequeña para contener toda una vida. La llamé ayer por la tarde, respondió doña Carmen. Me dijo que la casa se siente muy vacía desde que murió el tío Ramón el año pasado. Le dará gusto tener compañía. Miguel asintió despacio, pero no sintió alivio. Sabía que su tía vivía en un pequeño pueblo, a 3 horas de Guadalajara, un lugar tranquilo pero distante. Su madre tendría que empezar de nuevo a los 73 años, lejos de todo lo que amaba, su barrio, sus vecinas de toda la vida, su médico de confianza, la iglesia donde había rezado por décadas y hasta el mercado donde todos la conocían por nombre. ¿Y si no logras adaptarte allá, mamá? ¿Y si no eres feliz?, preguntó con voz baja. Doña Carmen lo miró con una sonrisa triste pero llena de dignidad. Entonces regresaré, mijito. Pero primero hay que intentar esto. Tal vez le dé tiempo a tu matrimonio de sanar, de encontrar su equilibrio otra vez. Durante los días siguientes, la casa se llenó de una actividad silenciosa, una mezcla de tristeza y aceptación. Doña Carmen organizaba sus cosas con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para saber distinguir entre lo esencial y lo prescindible. Cada movimiento suyo, cada prenda doblada, cada caja sellada, llevaba consigo la elegancia silenciosa de una mujer que entendía que, a veces, amar también significa saber irse. Doña Carmen decidía qué empacar y qué dejar atrás con una calma aparente que escondía el profundo dolor que le causaba cada elección. Movía las manos con la serenidad de alguien que ha aprendido a despedirse en silencio, pero dentro de ella, cada objeto que colocaba en la maleta representaba un pedazo de su vida que estaba dejando atrás. Mientras tanto, Sofía, por otro lado, ya había comenzado a hacer planes para el cuarto que pronto quedaría vacío, como si quisiera borrar cualquier huella de la presencia de su suegra tan pronto como le fuera posible. Había comprado varias revistas de decoración y pasaba las tardes enteras hojeándolas, marcando páginas con ideas para transformar aquel espacio en una oficina luminosa o en un cuarto de huéspedes moderno y elegante. Podríamos poner un escritorio aquí,
decía Sofía, su voz llena de entusiasmo, y tal vez cambiar esas cortinas viejas por unas más claras, más contemporáneas. Cada palabra de ella se clavaba en Miguel como una espina invisible. No era solo que Sofía quisiera que su madre se marchara, sino que parecía decidida a eliminar toda evidencia de que alguna vez había sido parte de esa casa. Era como si estuviera planeando el funeral de alguien que todavía seguía con vida. Tal vez deberíamos esperar un poco, sugirió Miguel en voz baja, casi suplicante, para ver cómo nos va con el cambio. ¿Con qué cambio, Miguel?, respondió Sofía con una calma gélida. Tu madre no va a regresar. Entre más rápido aceptemos esa realidad, mejor será para todos, incluso para ella. El tono con el que pronunció esas palabras hizo que Miguel la mirara con desconcierto. Por un momento, sintió que no conocía a la mujer que tenía frente a él. Se preguntó si siempre había sido así de fría, o si el proceso de sacar a su madre de la casa había revelado una parte de Sofía que hasta entonces había permanecido oculta. La noche antes de que doña Carmen se marchara, Miguel la encontró en el jardín trasero, sentada en su banco de madera favorito, observando las plantas que había cuidado con tanto amor durante tantos años. Las rosas estaban en plena floración, los geranios llenaban el aire con un perfume dulce y el viejo árbol de limón lucía cargado de frutos verdes que estarían listos para cosechar en unas pocas semanas. ¿Quién va a cuidar mis plantas ahora?, preguntó ella con voz suave, pasando los dedos sobre los pétalos de una rosa roja, como si quisiera grabar su textura en la memoria. Yo las voy a cuidar, mamá, respondió Miguel con ternura. Te prometo que no voy a dejar que se mueran. Doña Carmen sonrió, pero en sus ojos se notaba una tristeza profunda. Miguel comprendió que ella no le creía del todo. Sabía bien que Sofía tenía otros planes para el jardín. Lo había escuchado varias veces mencionar que quería modernizar el espacio, cambiar las plantas por una terraza minimalista, fría, sin el alma que su madre le había dado al lugar. Miguel, hay algo que quiero que sepas, dijo doña Carmen después de un largo silencio, mientras una brisa fresca movía las hojas del árbol de limón. No te culpo por esto. Para nada. Entiendo que los tiempos han cambiado mucho desde que yo era joven. Deberías culparme, murmuró él con la voz quebrada. Debería haber encontrado una manera de que todo funcionara. Doña Carmen suspiró, con la mirada perdida en el horizonte del jardín. Cuando me casé con tu papá en 1972, las cosas eran distintas. Las familias permanecían juntas sin importar lo que pasara. Las suegras vivían con los hijos hasta su último día, y las nueras lo aceptaban porque así era la costumbre. Pero ahora las cosas son diferentes. Las mujeres jóvenes quieren su independencia, su propio espacio. No deberían ser así, dijo Miguel, sintiéndose impotente, como si estuviera enfrentando una batalla imposible de ganar. Tal vez no, respondió ella con serenidad, pero así es, y tenemos que aprender a adaptarnos, o solo terminaremos sufriendo más de lo necesario. Yo no quiero que tú cargues con ese sufrimiento por mi causa. Ya estoy sufriendo, mamá, confesó Miguel, con la voz quebrada. Me siento como si estuviera traicionando todo lo que me enseñaste sobre la familia, sobre el amor y la lealtad. Doña Carmen le acarició la mejilla, su mirada llena de ternura y comprensión. No me estás traicionando, mijito. Estás haciendo lo mejor que puedes en una situación difícil. Eso es lo que verdaderamente importa. Esa noche, Miguel apenas logró cerrar los ojos. Escuchaba cada movimiento proveniente del cuarto de su madre, sabiendo que era la última vez que dormiría bajo el mismo techo que ella. A su lado, Sofía descansaba plácidamente, con una expresión serena que delataba su alivio. Había ganado su batalla y por fin tendría la casa para ella sola. En algún momento de la madrugada, incapaz de soportar la angustia, Miguel se levantó y caminó hasta el cuarto de su madre. La puerta estaba entreabierta, y a través de la penumbra, la vio sentada en el borde de la cama, completamente despierta. En sus manos sostenía una fotografía, era una imagen antigua, tomada en el jardín de la casa.
En ella estaban su padre, su madre y él, cuando apenas tenía 12 años. Una familia completa, unida, sonriendo bajo el mismo sol que ahora iluminaba una despedida inevitable. En la fotografía, los tres sonreían con una alegría pura, sin imaginar que el tiempo y la vida les pondrían pruebas tan duras. Eran días sencillos, llenos de amor y esperanza, donde nada parecía capaz de romper la unidad de esa familia. «No puedo dormir», susurró doña Carmen al notar la silueta de su hijo en la puerta. Su voz, cansada pero dulce, flotaba en el aire silencioso del cuarto. Miguel dio unos pasos y se sentó junto a ella en la cama. «Yo tampoco», respondió con un hilo de voz. Durante un momento, ambos se quedaron en silencio, hasta que Miguel señaló la fotografía que su madre sostenía entre las manos. «¿Te acuerdas de cuándo tomamos esa foto?» «Claro que sí», contestó ella con una sonrisa nostálgica. «Fue en tu cumpleaños número 12. Tu papá trabajó horas extras toda esa semana solo para poder comprarte esa bicicleta que tanto querías». «La roja con rayas blancas», dijo Miguel, sus labios temblando un poco. Era la más bonita de toda la cuadra. «Nunca había visto a un niño tan feliz», añadió ella con una risa suave. «Pasaste toda la tarde dando vueltas en el jardín, mostrándosela a todos los vecinos». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo, era un silencio lleno de recuerdos, de emociones contenidas, de todo lo que no hacía falta decir porque ambos lo sabían. Finalmente, doña Carmen rompió el silencio con voz serena, pero cargada de peso emocional. «Miguel, quiero que me prometas algo». «Lo que quieras, mamá», respondió él, sin pensarlo. «Prométeme que no vas a cargar con culpa por esto», pidió ella con ternura. «Que vas a intentar ser feliz con Sofía, que juntos van a construir una vida buena, tranquila». «Mamá, prométemelo, hijo», lo interrumpió ella suavemente. «Es lo único que necesito escuchar antes de irme». Miguel la abrazó con fuerza, apretando los ojos para contener las lágrimas. Aspiró profundamente el olor familiar de su perfume barato mezclado con su champú de manzanilla, un aroma que para él siempre había significado hogar. «Te lo prometo, mamá. Voy a intentar ser feliz». «Eso es todo lo que una madre puede pedir», susurró ella, acariciándole el cabello con gesto maternal. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes grises, presagiando lluvia. Miguel pidió el día libre en el trabajo para acompañar a su madre al pueblo donde vivía la tía Esperanza. Mientras cargaba las 2 maletas grandes y las 3 cajas con sus pertenencias en su viejo suru, el ambiente se llenaba de un silencio pesado, como si hasta el clima compartiera su tristeza. Doña Carmen se despidió de las vecinas que habían ido a verla partir. Los abrazos eran largos, las lágrimas discretas y las promesas de mantenerse en contacto sonaban más como consuelos que como compromisos reales. Doña Lupita, su vecina de al lado y amiga inseparable por más de 15 años, no pudo contener el llanto. «No va a ser lo mismo sin ti, Carmen», dijo entre sollozos. «Esta cuadra ya no tendrá el mismo corazón». «Cuida mis plantas si puedes, Lupita», respondió doña Carmen con una sonrisa débil. «Y échale un ojo a Miguel. Ya sabes cómo es, se le olvida comer cuando anda preocupado». «No te preocupes por nada, todo va a estar bien», le contestó Lupita, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que contradecía sus palabras. Todos sabían, en el fondo, que la partida de doña Carmen marcaba el fin de una época en el vecindario. Sofía la despidió desde la puerta de la casa. Su gesto fue cortés, pero distante. No hubo abrazos ni lágrimas, solo una formalidad educada que sonó vacía en el aire. «Que esté bien, doña Carmen», dijo con una sonrisa tensa. «Espero que sea muy feliz con su hermana». Doña Carmen la miró en silencio por unos segundos eternos, hasta que finalmente habló con voz firme pero dulce. «Cuida bien a mi hijo, Sofía. Es un hombre bueno, con un corazón noble. No lo lastimes más de lo necesario».
Las palabras de la madre resonaron en el ambiente como piedras cayendo en un lago en calma. Sofía parpadeó, incómoda, pero no respondió. Miguel lo notó, y esa falta de respuesta lo desgarró por dentro. El viaje hacia el pueblo de la tía Esperanza fue uno de los más largos y silenciosos de la vida de Miguel. A través de la ventana, su madre observaba el paisaje que tanto conocía, los campos de maíz, las montañas azuladas en el horizonte, los pequeños pueblos con sus iglesias coloniales, las carreteras que había recorrido durante tantos años y que, probablemente, ya no volvería a ver. ¿Estás nerviosa, mamá?, preguntó Miguel en un intento de romper el silencio. Un poco, admitió ella con serenidad. Es normal, ¿no? A mi edad, empezar una nueva vida en otro lugar. Si no te sientes cómoda, puedes regresar cuando quieras, dijo él con tono esperanzado. Esta sigue siendo tu casa. Doña Carmen lo miró con dulzura, pero en sus ojos brillaba una sabiduría triste. No, mijito. Ya tomamos la decisión. Ahora toca seguir adelante y no mirar atrás. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó él en voz baja. ¿Enojada? No, Miguel. Estoy triste, sí, pero no enojada. La tristeza se puede llevar con dignidad, el enojo no. Cuando llegaron al pueblo de la tía Esperanza, un pequeño rincón de Jalisco con calles empedradas y casas coloniales de fachadas coloridas, Miguel sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria, no solo como una despedida, sino como el día en que una parte de su vida, la más pura, la más inocente, quedó atrás para siempre. El pueblo donde vivía la tía Esperanza tenía un aire pintoresco, tranquilo y lleno de esos silencios que parecen eternos. Sin embargo, para Miguel, aquel lugar también tenía el peso del exilio. Su madre tendría que acostumbrarse a un ritmo de vida distinto, a rutinas nuevas, a rostros desconocidos y conversaciones diferentes, muy lejos del bullicio cálido de Guadalajara. La casa de Esperanza era sencilla, pero tenía ese tipo de calidez que solo los años y la vida saben dar. Un pequeño jardín al frente estallaba de bugambilias moradas y desde las ventanas abiertas se escapaba el aroma dulce del café recién colado mezclado con canela, llenando el aire de una sensación hogareña imposible de fingir. Esperanza, una mujer de 70 años, parecida físicamente a doña Carmen, aunque con una vitalidad más ligera y contagiosa, los recibió con un abrazo apretado que hablaba de cariño y de memorias compartidas. Carmen, hermana, ¡qué alegría tenerte aquí!, exclamó con una sonrisa sincera. Ya tengo listo tu cuarto y preparé tu comida favorita. Gracias, Esperanza, respondió doña Carmen con humildad. Espero no causarte molestias. ¿Molestias?, replicó la tía con un tono alegre. Al contrario, esta casa ha estado demasiado callada desde que se fue Ramón. Va a ser como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas?, cuando éramos niñas y todo parecía más sencillo. Miguel observó a su madre en silencio, notando un brillo tenue en sus ojos cansados, una chispa de esperanza que hacía tiempo no veía. Tal vez, solo tal vez, este cambio no sería tan doloroso como ambos habían temido. Después de descargar las maletas y revisar que todo estuviera en su lugar, llegó el momento inevitable, la despedida. Frente a la puerta, bajo un cielo gris que comenzaba a desbordarse en llovizna, madre e hijo se abrazaron con una mezcla de amor y resignación. Te voy a venir a visitar cada fin de semana, dijo Miguel con voz temblorosa, aunque sabía en el fondo que Sofía no estaría nada contenta con esa idea. No tienes que hacerlo, mijito, respondió ella con dulzura. Tienes tu vida, tu esposa, tu trabajo. No te preocupes por mí. Aquí con Esperanza voy a estar bien. Mamá, tú eres lo más importante en mi vida, susurró él con los ojos llenos de lágrimas. Siempre lo has sido. Y tú en la mía, hijo, contestó ella, pero ahora Sofía también debe serlo. Así es como debe ser. Se abrazaron una vez más, un abrazo largo, de esos que uno quisiera congelar en el tiempo.
Miguel sintió que en ese gesto no solo se despedía de su madre, sino también de una parte de sí mismo, de su niñez, de sus valores más profundos, de la forma en que entendía el amor, la familia y la lealtad. Cuando se subió al coche y comenzó el camino de regreso a Guadalajara, la lluvia caía con más fuerza, golpeando el parabrisas como si quisiera acompañar su pena. Con cada kilómetro, el vacío en su pecho se hacía más grande. Había hecho lo que todos le habían dicho que era lo correcto. Lo que Sofía deseaba, lo que Roberto le había aconsejado, lo que, según los estándares modernos del matrimonio, parecía lo más sensato. Pero no se sentía correcto. En realidad, se sentía como la traición más grande de su vida. Cuando llegó a casa esa noche, la lluvia seguía cayendo sin pausa. Sofía lo esperaba con una cena especial y una actitud dulce que hacía meses no mostraba. Había preparado chiles en nogada, su platillo favorito, y había encendido velas en la mesa del comedor. La casa, sin embargo, se sentía extrañamente vacía. Faltaban los sonidos que antes llenaban el espacio, la tos suave de doña Carmen, el crujido de sus pasos al subir las escaleras, el murmullo de sus rezos antes de dormir. ¿Cómo te fue?, preguntó Sofía mientras servía el plato, sonriendo con una amabilidad ensayada que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Bien, contestó Miguel de manera automática. Está acomodada con mi tía. Su voz sonó hueca, como si las palabras no tuvieran alma. Los días que siguieron fueron marcando un nuevo ritmo en la casa, un ritmo que a Miguel le resultaba ajeno, mecánico, casi artificial. Las mañanas ya no tenían el aroma del café recién hecho ni el de los frijoles refritos que su madre preparaba con tanto cariño. Sofía, por su parte, parecía más feliz que nunca. Sin perder tiempo, comenzó a hacer todos los cambios que había planeado durante meses. El cuarto que alguna vez había pertenecido a doña Carmen fue vaciado por completo y transformado en una oficina moderna, con estantes minimalistas y un escritorio nuevo. En el jardín, las plantas que su madre había cuidado con amor durante décadas fueron arrancadas sin miramientos y sustituidas por un diseño más contemporáneo, frío, ordenado, impersonal. Cada rincón de la casa empezaba a verse distinto, pero lo que más dolía era lo invisible, el alma del hogar se había ido con doña Carmen. Miguel lo sabía, aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, cada pequeño cambio dentro de la casa se sentía para Miguel como una herida nueva, una traición más a la memoria de su madre. Cada cuadro movido, cada planta arrancada, cada olor borrado era una punzada en el alma. Y con el paso de los días, esa tristeza silenciosa comenzó a devorarlo desde adentro, una tristeza que no podía compartir con nadie, ni siquiera con Sofía. La culpa lo consumía poco a poco, como un ácido invisible que lo corroía sin descanso, especialmente por las noches, cuando la imagen de su madre empacando en silencio sus pertenencias regresaba una y otra vez a su mente. Recordaba sus manos temblorosas doblando cuidadosamente la ropa, su mirada serena pero llena de resignación, y el nudo en su garganta se hacía insoportable. Fue en medio de esa rutina gris, de esos días que se deslizaban sin color, cuando algo inesperado comenzó a suceder. Miguel empezó a soñar con su madre. Eran sueños vívidos, casi reales, tan claros que al despertar aún podía sentir el olor de su perfume o el calor de su abrazo. En esos sueños, doña Carmen no le decía nada, solo lo miraba con ternura y sonreía, pero al despertar, una sensación de urgencia lo invadía, una necesidad extraña, como si hubiera algo que aún no se había dicho, algo que debía entender. Esa respuesta, o quizás ese mensaje que tanto necesitaba, llegó una noche de lluvia, exactamente un mes después de que doña Carmen se había marchado. Miguel regresó tarde del trabajo, empapado y agotado. El tráfico había sido un caos, y lo único que deseaba era llegar a casa y descansar. Pero al entrar, notó algo distinto, la casa estaba completamente a oscuras. Solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio. En la mesa del comedor había una nota escrita con la letra de Sofía. Fui a cenar con las chicas. Hay comida congelada en el refrigerador. Se quedó ahí,
de pie, con la nota en la mano, mirando alrededor. Por primera vez en su vida adulta se dio cuenta de que estaba solo. Completamente solo. Nadie lo esperaba, nadie lo recibía, nadie preguntaría si ya había comido o cómo le había ido en el trabajo. Calentó una sopa instantánea y se sentó frente a la mesa del comedor. El silencio era tan pesado que podía escuchar su propia respiración. Aquella casa, tan limpia, tan ordenada, tan perfectamente decorada, se sentía como un mausoleo, un lugar bonito, pero sin alma, sin vida. Fue entonces cuando escuchó un suave toque en la puerta. Al principio pensó que había imaginado el sonido, pero el golpeteo se repitió, lento y constante. Miguel se levantó, fue hacia la entrada y abrió. Afuera, la lluvia caía sin tregua, pero no había nadie. Dio un paso fuera, mirando hacia la calle, hacia ambos lados, sin ver a una sola persona. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando una voz tranquila, profunda y amable habló a su espalda. «Buenas noches, Miguel». Sobresaltado, se giró. Frente a él había un hombre de mediana edad, de barba cuidada y mirada serena. Vestía ropa sencilla, limpia, y su presencia tenía algo difícil de describir, algo que irradiaba calma. Pero lo que más llamó la atención de Miguel fueron sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una compasión que le resultaba familiar, casi reconfortante. «¿Cómo entró a mi casa?», preguntó Miguel, sorprendido, más confundido que asustado. «La puerta estaba abierta», respondió el hombre con una sonrisa leve. «Al menos, para mí lo estaba». «¿Quién es usted?», insistió Miguel, sin apartar la mirada. «Me llamo Jesús», dijo el hombre. «Y vengo porque alguien que te quiere mucho me pidió que viniera a verte». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Miguel. «¿De qué está hablando?», susurró. «De tu madre, Miguel». La voz del hombre sonó firme pero suave. «Doña Carmen reza por ti todas las noches. Sus lágrimas y sus oraciones llegaron hasta mí». Jesús se sentó frente a él, en la misma silla donde su madre solía sentarse durante las cenas familiares. Miguel notó, con desconcierto, que la ropa del visitante estaba completamente seca, sin una sola gota de lluvia. «¿Eres feliz, Miguel?», preguntó Jesús de pronto. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Bajó la mirada. «No lo sé», admitió con voz apagada, sorprendido por su propia sinceridad. «¿Sabes por qué no lo sabes?», replicó Jesús con calma. «Porque hiciste lo que todos te dijeron que era correcto, pero en el fondo sabes que no se siente correcto». Miguel tragó saliva. Y entonces, sin saber cómo ni por qué, comenzó a hablar. Las palabras le salían solas, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. Le contó todo, los años de tensión entre Sofía y su madre, los reclamos, los silencios incómodos, el ultimátum, la decisión que lo había desgarrado, la culpa que lo acompañaba desde entonces. Jesús lo escuchó sin interrumpir, con una atención tan profunda que hacía mucho nadie le ofrecía. No juzgaba, no aconsejaba, solo estaba ahí, presente, escuchando con una serenidad que desarmaba. «¿Crees que hiciste lo correcto?», preguntó al fin. Miguel suspiró. «Todo el mundo me dice que sí». «No te estoy preguntando lo que dice todo el mundo», interrumpió Jesús con suavidad. «Te pregunto qué crees tú, allá adentro, donde nadie más puede oír». Miguel levantó la vista. «Creo que abandoné a la persona que más me ha amado en este mundo, para complacer a alguien que solo me ama bajo condiciones». Jesús sonrió con una tristeza serena. «Esa es una reflexión muy sabia, Miguel. ¿Sabes qué es lo que más duele de todo esto?». «¿Qué?», preguntó él, apenas en un susurro. «Que no era necesario». Miguel frunció el ceño. «¿Cómo que no era necesario? ¿Qué otra forma había?». Jesús se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los suyos. «¿Alguna vez te preguntaste por qué Sofía realmente quería que tu madre se fuera?».
Miguel respondió casi sin pensar. Porque decía que no podíamos tener privacidad. Jesús lo miró en silencio, y en ese silencio había algo más grande que cualquier palabra. Esas fueron las palabras que ella había dicho, pero Miguel no podía dejar de preguntarse cuál era, en el fondo, el verdadero temor que se escondía detrás de todo aquello. Frunció el ceño, intentando comprender. Jesús lo observó en silencio antes de hablar nuevamente, con una voz suave pero firme que parecía resonar en lo más profundo de su ser. El miedo de Sofía no era a tu madre, Miguel, dijo con calma. Su verdadero miedo era no sentirse suficiente para ti. Temía que jamás la amaras tanto como amas a doña Carmen, que nunca ocuparía en tu corazón ese lugar que tu madre ha tenido toda la vida. Las palabras golpearon a Miguel como un rayo en medio de la oscuridad, abriéndole los ojos con una claridad que dolía. Jesús continuó, mirándolo con compasión. Tu deber nunca fue elegir entre las dos mujeres que amas, sino ser el puente que las uniera. No eras el juez de ese amor, eras el lazo que debía mantenerlo vivo. Pero ya es demasiado tarde, Miguel. Las decisiones tienen consecuencias. Jesús extendió su mano hacia él. Dame tu mano, pidió con serenidad. Miguel dudó un instante, pero algo en su mirada lo llevó a hacerlo. Apenas sus dedos se tocaron, una oleada de calor recorrió todo su cuerpo, una sensación de paz y tristeza al mismo tiempo. Cierra los ojos, susurró Jesús. En un abrir y cerrar de ojos, Miguel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en su casa. Estaba de pie en el porche de la vivienda de su tía Esperanza, en el pueblo. La lluvia había cesado, y a través de la ventana vio a su madre, sentada junto a una lámpara, tejiendo lentamente mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus hombros estaban encorvados, su rostro cansado, y sus manos temblaban con una fragilidad que partía el alma. ¿La ves?, preguntó Jesús con tono grave. Sí, respondió Miguel con la voz quebrada. Tu madre se está muriendo lentamente, Miguel. No por haber dejado su casa, sino porque cree que perdió a su hijo para siempre. Su tristeza no viene del cambio, viene del vacío que dejaste tú. Miguel observó cada detalle, el cabello de su madre más canoso, sus mejillas hundidas, la mirada apagada. Vio el rosario entre sus dedos, las oraciones que repetía sin esperanza. Jesús habló de nuevo. Tu madre pasa los días preguntándose qué hizo mal, porque su único hijo ya no la necesita. Las imágenes comenzaron a desvanecerse lentamente y Miguel sintió un tirón en el pecho. Cuando abrió los ojos, estaba otra vez en su comedor, empapado en lágrimas. Jesús lo miró con tristeza. Ahora entiendes el verdadero precio de tus decisiones. Miguel sollozaba, sin poder contenerse. Sí, pero no sé cómo repararlo. Si sabes, respondió Jesús. Lo que necesitas es tener el valor de ser completamente honesto, aunque eso te cueste todo. Entonces, Jesús levantó una mano, y frente a los ojos de Miguel apareció otra escena, como si la estuviera viviendo. Se vio a sí mismo hablando con Sofía, diciéndole la verdad sin esconder nada. Vio discusiones duras, pero sinceras. Vio lágrimas, pero también comprensión. Vio cómo el amor real no nace del miedo ni del control, sino del respeto y la verdad. Vio una familia que encontraba equilibrio porque cada uno conocía su lugar, sin someter ni perderse. Jesús lo miró fijamente. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu matrimonio para salvar tu alma? Miguel se quedó callado, recordando la imagen de su madre llorando sola, recordando sus palabras, su promesa de ser feliz. Cerró los ojos y respondió con firmeza. Sí, estoy listo. En ese preciso instante se escuchó el sonido de las llaves entrando en la cerradura. Sofía había regresado. Miguel giró la cabeza hacia la puerta, pero cuando volvió la vista hacia Jesús, el hombre ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa, descansaba una pequeña rosa roja, fresca, perfecta, como si acabara de ser cortada.
Miguel la tomó con cuidado y la guardó en su bolsillo justo cuando la voz de Sofía resonó desde la entrada. Miguel, ya llegué. Él se levantó despacio, respiró profundo y respondió con voz serena. Ya voy, amor. Tenemos que hablar. Sofía entró a la sala con una sonrisa amable, pero esa sonrisa desapareció al ver la expresión seria en el rostro de su esposo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. Miguel la miró a los ojos. Sofía, cometí un error terrible, y tengo que corregirlo. Ella frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De mi madre, respondió con firmeza. No debí haberla echado de la casa. Fue la decisión más cobarde y cruel que he tomado en mi vida. El rostro de Sofía se endureció al instante. Miguel, eso ya lo hablamos. Hicimos lo correcto. No, Sofía, no lo hicimos. En el fondo de tu corazón lo sabes. Lo que hicimos estuvo mal. No vamos a volver a hablar de eso, respondió ella, alzando la voz. Miguel dio un paso hacia adelante, su voz ahora firme, casi temblorosa por la emoción. Mi madre se está enfermando de tristeza, Sofía. Se está muriendo porque piensa que la abandoné. Tu madre está bien, está con su hermana, replicó ella con tono cortante. No está bien, gritó Miguel, con una fuerza que lo sorprendió incluso a él. Y yo tampoco lo estoy. Y tú, aunque lo niegues, tampoco estás bien. Sofía retrocedió un paso, desconcertada. ¿De qué hablas? ¿De que construimos nuestra vida sobre el sufrimiento de una mujer inocente?, respondió Miguel con voz quebrada. ¿De que preferiste destruir un vínculo familiar antes que aprender a formar parte de él? Yo no destruí nada, replicó Sofía con lágrimas en los ojos. Tu madre nunca me aceptó. ¿Y tú la aceptaste a ella?, preguntó Miguel con calma. ¿Alguna vez intentaste entenderla de verdad, buscar un punto medio, una tregua entre las dos? Sofía se quedó en silencio, bajando la mirada mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Miguel respiró profundamente. Sofía, te amo, con todo lo que soy, pero no puedo seguir viviendo con esta culpa. No puedo ser el hombre que abandonó a su madre por comodidad. Ella lo miró confundida. ¿Qué estás diciendo, Miguel? Estoy diciendo que mañana voy a traer a mi madre de vuelta a casa. Esta es su casa, donde vivió más de 30 años, donde cuidó a mi padre hasta el final, donde me crió. El rostro de Sofía se tensó. Miguel, si haces eso, yo. ¿Qué?, interrumpió él, mirándola directamente a los ojos. Te vas a ir, entonces vete, porque prefiero quedarme solo con mi dignidad intacta que seguir acompañado mientras mi alma se desmorona por dentro. Las palabras salieron de la boca de Miguel con una calma dolorosa, y Sofía, al escucharlas, rompió a llorar. ¿Ya no me amas?, preguntó entre sollozos. Miguel la miró con ternura, con ese amor que aún le ardía en el pecho, pero que ahora también sabía que debía equilibrar con respeto propio. Te amo más de lo que podrías imaginar, dijo con voz temblorosa, pero también me amo a mí lo suficiente como para no traicionar mis valores solo por miedo a perderte. Pero las cosas no van a funcionar con tu madre aquí, replicó Sofía, con un tono entre el reproche y la súplica. Van a funcionar si los tres ponemos de nuestra parte, contestó Miguel, dando un paso hacia ella. Si aprendemos a poner límites, pero hacerlo con respeto. Si elegimos el amor por encima del orgullo. Eso es lo que hace que una familia sobreviva. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas, con la mirada firme y el corazón en calma. Sofía, puedo ser el esposo que tú necesitas y también el hijo que mi madre merece. Pero para lograrlo, necesito que tú también des un paso hacia adelante. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué quieres de mí? Quiero que le des una oportunidad verdadera a mi madre, respondió Miguel con voz suave. Quiero que veas que ella no es tu enemiga, que detrás de sus palabras y costumbres solo hay una mujer mayor que anhela sentirse útil, acompañada,
amada. Sofía bajó la mirada, las lágrimas le caían silenciosas por las mejillas. Tengo miedo, Miguel, susurró apenas audible. ¿Miedo de qué? Preguntó él con suavidad. Miedo de que nunca me ames tanto como la amas a ella. Miguel la abrazó con fuerza, apretándola contra su pecho como si quisiera transmitirle toda la verdad a través de ese contacto. Sofía, dijo con ternura, el amor que siento por mi madre y el amor que siento por ti no se comparan. No compiten. Mi madre me dio la vida, pero tú te has convertido en mi vida. Permanecieron así, abrazados, sin hablar, dejando que el silencio curara un poco las heridas. Finalmente, Sofía levantó la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Y si no funciona, Miguel? ¿Y si esto solo nos destruye más? Él le acarició la mejilla. Entonces, al menos lo habremos intentado con dignidad, sabiendo que lo hicimos desde el amor y no desde el egoísmo. ¿De verdad crees que puede funcionar? Preguntó ella, con la voz temblorosa pero un brillo de esperanza en la mirada. Sí, con ayuda, respondió Miguel después de una breve pausa, creo que podemos lograrlo. ¿Qué clase de ayuda? Miguel pensó en Jesús, en su mirada llena de paz, en la serenidad que había sentido aquella noche. La ayuda que llega cuando más la necesitas, respondió simplemente. Al día siguiente, Miguel pidió el día libre en el trabajo y manejó rumbo al pueblo donde vivía su tía Esperanza. Durante el camino, la lluvia amenazaba con caer, y aunque iba solo, sentía una presencia cálida, casi familiar, como si Jesús viajara con él en el asiento del copiloto. Al llegar, vio a su madre más frágil de lo que recordaba. Estaba más delgada, sus movimientos eran más lentos, pero cuando él le explicó que había venido a llevarla de vuelta a casa, los ojos de doña Carmen se iluminaron como si dentro de ellos hubiera nacido de nuevo la esperanza. ¿Estás seguro, mijito? Preguntó con voz temblorosa. ¿Y Sofía? Sofía está esperándote en casa, mamá, respondió Miguel. Quiere pedirte perdón. Doña Carmen comenzó a llorar, sus manos cubriéndose el rostro. Yo también quiero pedirle perdón a ella. Horas después, cuando llegaron a la casa de Guadalajara, Sofía los esperaba en la puerta. Había cocinado el platillo favorito de doña Carmen y había vuelto a colocar las viejas fotografías familiares en la sala. El reencuentro fue conmovedor. Ambas mujeres se miraron en silencio antes de romper en llanto. Se abrazaron y, entre lágrimas, se pidieron perdón. Doña Carmen, dijo Sofía con la voz quebrada, yo nunca quise hacerle daño. Solo tenía miedo. Y yo nunca quise hacerte sentir incómoda en tu propia casa, hija, respondió la mujer mayor. También tenía miedo. Aquella noche cenaron juntos por primera vez en mucho tiempo. La conversación fue vacilante al principio, pero poco a poco empezó a fluir. En los días siguientes, fueron construyendo nuevas rutinas y nuevas formas de convivir. Doña Carmen ayudaba en la cocina, pero respetaba las decisiones de Sofía sobre los detalles de la casa. Sofía, a su vez, comenzó a pedirle consejos sobre recetas y tradiciones, y poco a poco aprendió a incluirla en la dinámica familiar. Miguel, mientras tanto, se convirtió en el puente que siempre debió ser, mediando cuando había diferencias, asegurándose de que ambas se sintieran escuchadas y queridas. No todo fue perfecto, claro. Hubo días difíciles, silencios tensos y pequeños malentendidos. Pero lo que antes habría provocado resentimientos, ahora se resolvía con diálogo, con paciencia y con un amor más maduro. Una noche, mientras Miguel ayudaba a su madre a regar las nuevas plantas del jardín, un espacio que ahora combinaba las flores tradicionales de doña Carmen con las modernas ideas de Sofía, ella le habló en voz baja. Mijito, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué, mamá? Preguntó él. Que recuperé a mi hijo, dijo ella, sonriendo. Miguel la miró con ternura. Nunca perdiste tu lugar, mamá. Solo me perdí un poco en el camino. ¿Y qué te ayudó a encontrarlo otra vez? Él sonrió,
mirando el cielo, recordando aquella noche lluviosa y la presencia que lo había guiado. Alguien me recordó que el amor verdadero no divide, sino que multiplica. Pasaron 6 meses, y la casa en la Colonia Libertad ya no era la misma. No porque hubiera cambiado físicamente, aunque el jardín lucía más hermoso que nunca, sino porque estaba llena de vida, de risas, de unión. Sofía había aprendido a cocinar mole con la receta de Doña Carmen, añadiendo su propio toque moderno que incluso su suegra admitía mejoraba la receta. Doña Carmen, por su parte, había aprendido a usar el microondas y pasaba las tardes viendo telenovelas con Sofía, riéndose juntas como amigas. Miguel había recuperado no solo a su madre, sino también a su esposa. Sofía era ahora más tranquila, más cariñosa, porque al fin comprendía que no tenía que competir por el amor de su esposo. Una tarde, mientras los tres preparaban tamales para celebrar el cumpleaños de Doña Carmen, Miguel sintió una presencia cálida detrás de él. Se giró hacia la ventana y, por un instante, creyó ver a Jesús en el jardín, sonriendo y asintiendo con satisfacción. Parpadeó, y la figura ya no estaba, pero en su lugar había una rosa roja perfecta, recién florecida en el rosal que creían muerto. «Miren», exclamó Doña Carmen emocionada, «mi rosal floreció. Pensé que ya se había secado para siempre». Miguel sonrió, tocando el bolsillo donde aún guardaba la rosa que Jesús le había dejado aquella noche. Supo entonces que, de algún modo, todo había vuelto a su lugar, nunca se había marchitado. A veces, mamá, aquello que creemos perdido o muerto en realidad solo necesita un poco más de cariño, un toque de paciencia y fe, para volver a florecer. Esa noche, mientras Miguel se preparaba para dormir, el peso de todo lo vivido cayó sobre él como una ola tranquila, pero profunda. Se recostó en la cama, mirando el techo, y repasó en su mente cada decisión, cada palabra, cada silencio. Había estado a punto de perder lo más valioso de su vida por seguir consejos que, aunque parecían sensatos, no nacían del corazón. Eran palabras bien intencionadas, pero vacías de alma, de humanidad. Comprendió entonces que el matrimonio no consiste en renunciar a la familia de uno, sino en abrir el corazón lo suficiente para incluir a todos los que forman parte de ella. Que amar de verdad no significa hacer sacrificios dolorosos ni romper lazos, sino cultivar la comprensión, practicar la paciencia y aprender a perdonar. Y entendió también que, en los momentos de mayor oscuridad, cuando uno siente que ha perdido el rumbo, la ayuda suele venir desde los lugares más inesperados, disfrazada a veces de una presencia silenciosa, de una palabra amable o de una simple rosa roja. Esa noche, Miguel hizo algo que no hacía desde su niñez. Se arrodilló junto a su cama, con el alma abierta y el corazón en calma, y dio gracias. Agradeció por la segunda oportunidad que la vida le había regalado, por haber podido reunir a su familia, por el perdón recibido y por aquel visitante misterioso que le había mostrado, sin exigir nada a cambio, el camino de regreso al amor. En sus oraciones pidió sabiduría para mantener la armonía entre las dos mujeres más importantes de su vida y fortaleza para jamás volver a traicionar sus valores por miedo o por debilidad. Cuando terminó de orar, una sensación de paz profunda, casi celestial, se apoderó de él. Era una calma distinta, de esas que no se explican con palabras, solo se sienten. Sabía que su vida no sería perfecta, porque ninguna lo es, pero también entendía que a partir de ese momento sería más auténtica, más suya. En la sala, 3 sillas rodeaban la mesa del comedor, esa mesa que por fin volvía a estar servida para una familia completa. Pero había una cuarta silla vacía, silenciosa, esperando como si estuviera reservada para un visitante invisible. Tal vez para aquel que había guiado a Miguel en su despertar espiritual, o tal vez para recordarle que, aunque la ayuda divina siempre sería bienvenida, ya no era necesaria, porque él había aprendido a caminar con su propio corazón. Miguel había descubierto la lección más valiosa de todas, que el amor verdadero no divide, sino que multiplica, que no se trata de elegir a quien amar más, sino de aprender a amar mejor. Y que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, siempre y cuando el corazón esté dispuesto a cambiar.
Fin. ¿Y tú, si estuvieras en el lugar de Miguel, qué habrías hecho? Esta historia nos enseña que las decisiones más difíciles de la vida casi nunca son entre el bien y el mal, sino entre dos maneras distintas de amar. Miguel entendió que no debía escoger entre su madre y su esposa, sino encontrar una forma de honrar a ambas con equilibrio y ternura. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación parecida? ¿Has tenido que decidir entre dos personas que amas profundamente? Cuéntanos en los comentarios cómo lo enfrentaste y qué aprendiste de esa experiencia. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like si te conmovió, comentar cuál fue tu parte favorita, suscribirte para escuchar más relatos que transforman vidas y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recordemos siempre que el amor verdadero no nos pide abandonar a quienes queremos, sino aprender a amarlos mejor, con más paciencia, con más empatía, con más alma. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó de la historia? ¿Crees que Miguel tomó la decisión correcta al final? Déjanos tu opinión, porque al compartir lo que sentimos, también ayudamos a otros a sanar.